Buenas tardes, nosotros somos el equipo uno del grupo 6HM12 y vamos a presentar nuestra obra de arte que consiste en una imagen representativa de la homeopatía mediante la técnica de repujado. El equipo está compuesto por Arellano García Janet, Cisneros Girón Moisés y González Sánchez Cintia. La historia de la homeopatía comienza a finales del siglo XVIII con el médico alemán Samuel Hahnemann. Él estaba insatisfecho con los tratamientos médicos de su época, que a menudo eran agresivos y hasta peligrosos. En 1796, Hahnemann desarrolló el principio de lo similar cura lo similar, tras experimentar con corteza de quinina utilizada para tratar la malaria. Descubrió que al consumirla desarrollaba síntomas similares a los de la enfermedad, lo que lo llevó a formular su teoría. La homeopatía ganó popularidad en Europa durante el siglo XIX debido a su enfoque menos invasivo y su promesa de tratamiento individualizado. Hacia mediados del siglo XX, su uso se extendió a otros continentes, aunque también comenzó a enfrentarse al escrutinio científico. Para la elaboración de nuestra obra, nosotros elegimos tres de los puntos fundamentales o de las herramientas necesarias para poder elaborar un medicamento homeopático. Como primera, tenemos el mortero. El mortero es una herramienta esencial en la elaboración de medicamentos homeopáticos, ya que juega un papel clave en el proceso de dinamización o potenciación de las sustancias. En la homeopatía se utilizan sustancias activas como las plantas, que van a ser trituradas o mezcladas con otros elementos para posteriormente ser diluidas y poder ser conformadas como un medicamento homeopático. El uso del mortero permite que los ingredientes sean triturados de una manera adecuada, asegurando que la sustancia activa se mezcle de forma homogénea con la sustancia base. A menudo, esta sustancia base resulta ser lactosa o alcohol. Esta mezcla es vital ya que según los principios homeopáticos, estas deben ser potenciadas para poder tener el medicamento final. Como segundo elemento primordial, nosotros vamos a tener las plantas. Las plantas son fundamentales ya que constituyen la fuente primaria de las sustancias activas que, según los principios homeopáticos, tienen la capacidad de estimular las fuerzas curativas del cuerpo. En la homeopatía, las plantas se utilizan en su forma más diluida y potenciada para tratar el desequilibrio en la salud, buscando una respuesta que armonice el cuerpo, la mente y las emociones. La importancia de las plantas en la homeopatía radica en su diversidad y accesibilidad. Desde tiempos antiguos, las plantas han sido esenciales para el tratamiento de enfermedades y la homeopatía se aprovecha de estas propiedades, pero las utiliza en un uso muchísimo más allá que el directo. En este enfoque, se cree que las plantas tienen una vibración energética que nos van a generar la respuesta por parte del cuerpo. Y finalmente, la tintura madre es el tercero de los componentes que elegimos y es uno de los más fundamentales en la elaboración de medicamentos homeopáticos, ya que es el primer paso para la elaboración del remedio y este consiste en una base concentrada de la sustancia activa, la cual va a ser posteriormente diluida y potenciada en diferentes etapas del proceso de elaboración. Una tintura madre se elabora extrayendo los principios activos de una planta, mineral o sustancia animal mediante un proceso de maceración en alcohol. Generalmente este va a ser etanol o una mezcla entre alcohol y agua. Esta solución va a contener las propiedades originales de la sustancia, pero en una concentración que va a permitir trabajarla con ella en dosis pequeñas para poder lograr a la dosis terapéutica homeopática. Siguiente. Los materiales que utilizamos para realizar nuestra obra fue una lámina metálica, en este caso fue de aluminio, punzones, bolígrafos sin tinta o lápices de cera para poder marcar la figura y foamy como base o soporte. El procedimiento fue mediante la técnica del repujado, que este es un proceso artístico y artesanal que consiste en trabajar una lámina maleable, en este caso de aluminio. Eh, Esto para crear relieves y diseños decorativos en su superficie.
Y esto se logra mediante una presión controlada, logrando que algunas áreas se eleven mientras que otras se hundan, así creando un efecto tridimensional. Los pasos básicos para realizar este procedimiento, pues primero fue la preparación del material, que se selecciona la lámina que será trabajada, esto asegurándonos de que sea lo suficientemente delgada para permitir la manipulación, pero resistente para poder mantener el relieve. Se necesita el diseño, que es del que les acabamos de hablar, y por último va el marcado del diseño, que se coloca la lámina sobre una superficie blanda, en este caso el foamy, esto para permitir la presión. Con una herramienta de punta redonda se va a trazar el diseño aplicando una presión uniforme para marcar las líneas sobre el material y se da volumen a las áreas deseadas trabajando desde el reverso de la lámina para así poder elevarlas y posteriormente se detalla al frente para definir los bordes y profundizar las áreas según el diseño. Los usos del repujado van desde la decoración de objetos como marcos, cajas, bandejas o joyería, la creación de cuadros artísticos, la ornamentación arquitectónica o artesanal, y pues esta es una técnica que combina la creatividad, la precisión y la paciencia, permitiendo obtener resultados visualmente atractivos y además únicos. Este es el resultado de nuestra obra.